3, 2, 1. Esto es Obesidad 360, un encuentro científico que presenta a profesionales de la salud las últimas estrategias médicas, quirúrgicas y terapéuticas para el manejo integral de la obesidad. Solo por PH Latam, ciencia y salud para todos. De regreso en la cobertura de PH Latam de este encuentro científico sobre la obesidad y síndromes asociados que organiza la sociedad que lleva ese nombre, fundada aquí en Puerto Rico. Y un aspecto que se nos ha quedado es el aspecto de la obesidad infantil, y por eso me acompaña la endocrinóloga pediátrica Sheila Pérez Colón, quien tiene una clínica muy interesante trabajando con este tema, y hay muchos papás y muchos cuidadores bien preocupados con el tema de la obesidad en sus menores de edad. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo nos encontramos en términos de las estadísticas? Porque sabemos que en Puerto Rico 7 de cada 10, pero en términos de obesidad infantil, ¿cuál es la estadística? En términos de la obesidad, bueno, en Estados Unidos alrededor de 15 millones de niños y adolescentes padecen de esta condición de la obesidad. En Puerto Rico, el último estudio que se hizo en 2019-2020 demostró que los estudiantes que están en escuela superior, aproximadamente 15% de ellos ya padecen de sobrepeso y otro 15% padecen de obesidad. Un 30% de los estudiantes de escuela superior ya están teniendo un aumento en el riesgo a complicaciones por estas condiciones. ¿Cómo se define, si es que se define distinto y hay distintos criterios, versus ver a la población adulta? Muy buena pregunta. Mira, la obesidad, la definición como tal es la misma. Es un exceso de tejido adiposo que presenta un riesgo a la salud. En estos casos, obviamente, a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Pero en términos de diagnóstico es un poco diferente. Utilizamos usualmente lo que se conoce como el índice de masa corporal o el BMI. En casos adultos nos dejamos llevar por un número absoluto, pero en pediatría, debido a que los niños están cambiando, entran en la pubertad, pues no nos vamos por ese valor absoluto, sino que nos dejamos llevar por las percentilas. O sea que la definición hoy día que utilizamos es si el índice de masa corporal, el percentila, está entre la quinta percentila y la 84 percentila, es un peso adecuado. Si la percentila sube de 85 a un 94 percentila, estamos ya trabajando con sobrepeso, y si sobrepasa el 95 percentila, entonces estamos trabajando con la condición de la obesidad. Claro, y eso para que sepan, ¿verdad?, que esto va a depender de muchos factores, la edad, la altura de ese niño, o sea, que no necesariamente es un número concreto. Y eso es importante que lo diga, porque este índice de masa corporal, que es este valor que utilizamos, porque pues, obviamente es más económico, es fácil de utilizarlo en clínica, no es un valor que es perfecto. No toma en consideración, por ejemplo, lo que es la masa muscular, así que en los atletas puede darnos como que este índice de masa corporal es alto, y no necesariamente que el paciente o el atleta padezca de obesidad, sino que tiene mucha masa muscular, que eso es bueno, tener mucho músculo es saludable, y también a veces no se aplica de la misma manera a diferentes razas, por ejemplo, así que no es un valor perfecto, pero es uno que utilizamos comúnmente. Claro, y lo de la raza me imagino que será por la estructura ósea y la genética, lo que crece el individuo. ¿Cuánto pesa el factor familiar en que un niño en efecto pues, sea obeso? Eso tiene mucho peso, ¿verdad? Porque tenemos diferentes riesgos para desarrollar esta condición. Uno de ellos es la genética. La genética como tal, cuando hay cambios en los genes, pero sabemos que si, por ejemplo, un padre padece de la condición, ya sea de sobrepeso o de obesidad, ese niño tiene un alto riesgo de padecer la condición. Y cuando ambos padres en casa padecemos de obesidad, es más alto aún. Por eso es bien importante que siempre que hablemos, y yo en clínica, cuando hago el diagnóstico de la condición, siempre voy atrás y trato de ver cuáles esos factores de riesgo, y uno de ellos es preguntándole a los padres o a los cuidadores cómo comemos en casa, cómo está su salud, porque eso influye muchísimo en cómo se va a desarrollar nuestro paciente pediátrico. Claro, y también hay un aspecto cultural que yo siempre comento, porque aunque los padres o cuidadores puedan ser personas que no tienen obesidad, a veces está la abuelita o el cuidador o la cuidadora que quiere ver ese nene bien gordito porque piensa que mientras más librita, pues más saludable. Ese concepto de que salud es equivalente a estar gordito. Sí, pues no, pues ese concepto lo estamos tratando de cambiar. Eso nos pasa mucho todavía en clínica, lo escuchamos, pero es algo que tenemos que cambiar. Y sí lo viví, ¿verdad? Lo experimenté en mi persona como tal, pero no, el tener más librita o el tener un exceso de tejido adiposo no quiere decir que estamos más saludables, ¿está bien? Nosotros tenemos que quitarnos ese decimos nosotros como una idea falsa o este mito,
porque en realidad no es así. Y tenemos que prestar atención actually ahora en las casas, desde ahora, cuando veamos que ya nuestro niño o nuestra niña en casa o el adolescente están, porque nosotros en casa nos damos cuenta, yo tengo un adolescente, yo soy mamá, así que cuando veo que ya están habiendo unos ciertos cambios en el cuerpo o nada más está viendo cambios en cómo está comiendo, no está comiendo saludable o no me está haciendo ejercicio, ya eso es lo que decimos nosotros, una bandera roja o un red flag de decir, déjame sentarme a hablar, déjame llevarla al pediatra, por ejemplo, para estar seguro que sus medidas estén bien, que esté creciendo bien. Porque con la obesidad, gracias a Dios, hoy en día tenemos unos medicamentos fabulosos que nos ayudan a tratar esta condición, porque es una condición médica, no es un aspecto físico, pero tenemos que también, a mí me gustaría no solamente tratar, sino prevenir que se desarrolle la condición en nuestra población pediátrica. ¿Qué riesgos hay de no detectar y comenzar tratamiento a tiempo? ¿A qué se expone ese menor si no se trabaja con la obesidad? Pues mira, si no lo detectamos a tiempo, tenemos el riesgo a complicaciones, ¿verdad? O condiciones secundarias, como lo es la prediabetes, como es la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, como es condición del hígado, empieza ese tejido adiposo se me entra en el hígado y no me lo deja funcionar propiamente, alta presión, la apnea del sueño, muchas veces pensamos que apnea del sueño es de los adultos, no, eso pasa en niños también y como consecuencia muchas veces de la condición de la obesidad. Así que es bien importante reconocerla, diagnosticarlo a tiempo para prevenir estas condiciones. Y algo que yo siempre traigo a la luz es que es importante saber que a lo mejor si tenemos un adulto que es diagnosticado con la obesidad, ya ella está en la edad adulta, pero un niño empieza a lo mejor con esta condición 10, 15 años antes y aunque no lo veamos, están pasando muchos cambios en su cuerpo que le están afectando su salud. Así que es importante que cuando nosotros lo veamos, lo diagnosticamos y manejemos, no necesariamente con medicamentos en unos casos, siempre nutrición y ejercicio es lo primero, pero en algunos casos amerita añadir un tratamiento médico. Claro, y es multidisciplinario cuando la intervención que hace falta en el caso, porque sabemos que en los casos de adultos, ese acompañamiento del profesional de salud conductual, ¿verdad? Llámese psicólogo, trabajador social, etcétera, es importante, quizás imprescindible. En el caso de los menores también. Definitivamente imprescindible. Siempre tenemos que contar, yo siempre cuento con la nutricionista o el nutricionista o el dietista, porque tenemos que evaluar cómo estamos comiendo y cada cierto tiempo nos tienen que recordar cómo estamos, los patrones que estamos haciendo. Número 2, psicólogos, definitivamente. Esta condición se debe a un exceso de tejido adiposo que crea unas respuestas en el cuerpo, una respuesta inmunológica, una respuesta endocrina, pero también una respuesta psicológica. Puede llevar a estos pacientes a desarrollar desde pequeñito ansiedad, depresión, así que algo que tenemos que trabajar conjunto y esto es multidisciplinario. Claro, y también trabajar con los cuidadores, en este caso mamá, papá, abuelita. Es esencial. Yo siempre digo que pues, obviamente le hablo directamente al niño o al adolescente, pero yo tengo que involucrar y involucro a toda la familia, el que lo esté cuidando, mamá o papá. ¿Por qué? Porque los cambios tienen que comenzar en casa y sobre todo porque los niños están mirando todo el tiempo lo que nosotros hacemos y los adolescentes, aunque pensemos que no, que muchas veces ya quieren estar más independientes, ellos siguen nuestros pasos. Así que si nosotros en casa comemos saludable, si nosotros en casa ponemos como prioridad el hacer ejercicio regularmente, por ejemplo, nuestros niños van a seguir nuestros pasos. Así que esto tiene que ser familiar y en conjunto. Y sobre todo porque la alimentación está a cargo de los adultos. O sea, ahí el niño realmente no es el responsable, ahí los responsables, por lo tanto, es una enfermedad crónica y familiar. Correcto, correcto. Y muchas de las veces dicen, no, pues porque es que yo como saludable y el niño no quiere, no. Pero como bien dice, en unas edades tempranas, obviamente el que hace compra en casa no es el niño, no es muchas veces el adolescente, aunque nos van a dar una batalla en casa, no quiero esto, abre la nevera y lo que hay, no quiero nada de comer, en algún momento lo van a comer. Es enseñarle a comer saludable. Así que sí, no quiero decir para nada que son culpables ni nada, nuevamente soy mamá, así que sé lo que se vive, pero sí tenemos una responsabilidad bien grande nosotros como papás para prevenir que nuestros niños lo desarrollen. Claro, y los cuidadores y los padres y madres también tienen el gran reto de que hay mucha presión social de los medios, de las redes, sobre hábitos de consumo, sobre falsos conceptos también de salud, y pues todos tenemos que trabajar con eso también, o sea que bueno, si no le podemos echar toda la culpa, ¿verdad?, a eso, o responsabilidad a los padres. Que usted me habló de terapia, porque ya sabemos que requiere ejercicio, dice, ¿verdad?, nutrición, etcétera, pero hay ocasiones en que hay que iniciar terapia, quizá farmacológica. ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? Porque uno pensaría que no,
Que no. Pues mira, en casos pediátricos, desde muchos años atrás se ha aprobado por la FDA medicamentos para tratar esta condición de obesidad. Por ejemplo, ya desde el 2003 teníamos un medicamento oral que todavía es una opción con la que contamos. Lo que pasa que, por ejemplo, este medicamento oral tiene unos efectos secundarios que no muchos pacientes les gustó o toleran, y nos hemos movido ahora al 2023, 2024, 2025 a los nuevos medicamentos que estamos utilizando. Muchos de los medicamentos que están aprobados hoy día por la FDA en adultos también lo estamos utilizando en casos pediátricos. La indicación es desde los 12 años en adelante. El paciente que tenga esa indicación de ser tratado, podemos tratarlo, o a veces tenemos que referirlo al cirujano porque necesitan cirugía bariátrica. En el 2023 salió una guía bien importante que marcó la era en pediatría. Por ejemplo, antes de estas guías y luego de estas guías por la Academia Americana de Pediatría, porque en el 2023 ahí ellos hicieron estas guías para que nosotros los médicos y los profesionales de la salud trabajemos con el diagnóstico de la obesidad un poquito más agresivo. Antes era, ok, lo veíamos en clínica, le decíamos que comieran saludable, que hicieran ejercicio y that's it. Ven en un año o ven, ahora no. Si nosotros en clínica, ellos nos dieron la recomendación que nosotros en clínica, si lo vemos, dependiendo cuál es el paciente, podemos empezar con nutrición y ejercicio, que eso siempre va a estar, eso es lo primordial, pero en algunos casos ya podemos ya empezar a hablar de este medicamento, porque a lo mejor el niño padece obesidad y hipertensión, o el niño ya tiene apnea del sueño y tiene obesidad, así que tenemos que manejarlo a tiempo. Claro, o que quizás comenzaron con lo tradicional y entonces no han logrado un resultado. Exacto. Y hay que recurrir entonces a estas terapias. ¿Qué retos o barreras hay quizás para el acceso a...? Porque sabemos que muchos son costosos. Sí, estos medicamentos, usualmente los que estamos hablando, los que se hablan hoy en día en el mercado, que son inyectables, la mayoría de ellos son costosos. Aunque recientemente se ha logrado bajar mucho de los costos, es para muchas familias sumamente costoso. Así que sí, eso es un reto grande, que me gustaría que eso cambiara, porque, again, esta es una condición médica, no es una característica física. Y al igual que tenemos y que muchos de los planes, por ejemplo, cubren el manejo de diabetes tipo 2, cubren el manejo de la hipertensión, me gustaría que muchos más cubrieran la condición de la obesidad, porque es una condición médica que sí que necesita ser tratada, en muchos casos con medicamentos. En ese caso todavía la sociedad y ¿verdad? El ecosistema de salud tiene trabajo por educar a otros miembros de la industria de la salud y también al público en general de que estar gordito no necesariamente es estar saludable, que eso no es algo cómico, es un problema de salud. No, eso es nuestra misión, y nosotros, yo soy parte de la Junta de la Sociedad de Obesidad y de Síndromes Asociados, y es una de nuestras misiones, educar al público, tanto a otros profesionales de salud y sobre todo a la comunidad, de que esta es una condición médica, no es una característica física, no es algo que tenemos que obviamente estar burlando, enseñarle a nuestros hijos que no se deben de burlar de otros hijos que padecen de esta condición física, no es una característica, así que poco a poco vamos a ir educando para lograr que pues, podamos prevenir esta condición idealmente y detenerla, poderla manejar a tiempo para prevenir complicaciones. Pues cuente con PH Latam para también replicar ese mensaje, y le pedimos al público que compartan esta información con la doctora, sobre todo los que tienen menores. Exacto. ¿Algún consejo final para aquellos cuidadores y padres y madres que tengan quizás algún miembro a su cargo que piense que esté quizás pasado de libritas y que pudiese tener obesidad? Bueno, pues a este cuidador o a este padre que ya está viendo que a lo mejor que sus niños padezca de sobrepeso o de obesidad, número uno es empezar a hacer los cambios en casa. 3 cambios facilitos en casa es, 1, bajar las bebidas azucaradas. No hay necesidad de que los niños estén tomando esas bebidas azucaradas, mejor ofrecerle la fruta entera porque tiene más fibras y las fibras previenen los picos de azúcar. Número 2, hacer actividad física en familia. Idealmente, regla general, es 1 hora al día. Y número 3, que le velen el sueño. Muchas veces nos olvidamos del sueño, y cuando los niños, y sobre todo ahora en verano, que tienden a dormir menos horas, están afectando las hormonas, y esto me puede predisponer a padecer de la condición de la obesidad. Importante siempre llevarlo a las citas rutinarias con su médico, porque ahí también se puede detectar a tiempo la condición. Muchísimas gracias, doctora, por la orientación y por compartir de su valioso tiempo y salir un poco de las conferencias que se están desarrollando en este segundo encuentro científico. Mucho éxito. Muchas gracias, y gracias a todos que nos están viendo. Y gracias a la audiencia también por permanecer conectados con nosotros. Será hasta una próxima ocasión.